Hoy vamos a llevar relaciones aritméticas. Entonces vamos a empezar con la definición. Se dice que una serie de números están en progresión aritmética cuando cada uno de ellos es igual a la anterior más una cantidad constante llamada diferencia. Repito, más una cantidad constante llamada diferencia. Así, por ejemplo, si al número 2 le sumamos una cantidad constante igual a 3, obtenemos 5. Y si a este nuevo número le sumamos otra vez 3, obtenemos 8, y así sucesivamente, obteniendo la progresión 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, etc. Sí, también tenemos progresiones que van en forma descendente. La primera era ascendente, cuando la diferencia es negativa. ¿Ya? La diferencia se halla restando a cualquier término, el término anterior. En este caso, en nuestra progresión, 5 menos 2 es 3, 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3, 2 menos 5 menos 3, 1 menos 2 es menos 3. En forma general, si nuestro primer término es A y le sumamos una cantidad constante igual a D, se forma la serie A, el primer término, A más D el segundo término, A más 2D el tercer término, A más 3D el cuarto término, y así sucesivamente. En forma general, el término de posición es A1 igual al primer término A1 más 1 menos 1D para el primer término. Fíjense, este 1 viene del subíndice. El segundo término es A sub 2, es igual al primer término más 2 menos 1 por D. 2 viene del subíndice del segundo término. El trigésimo término, o sea, tenemos que es A sub 30 es igual al primer término más 30 menos 1 por D. O sea, sería el término 30 es igual al primer término más 29 por la diferencia. O sea, en forma general, podemos escribir el enésimo término a n es igual a sub 1, el primer término, más n menos 1 por d. Como se puede observar, el subíndice de cualquier término menos la unidad aparece como coeficiente de d. La diferencia d se halla restando a cualquier término el término anterior. Ya hemos hecho anteriormente un ejemplo, vamos a volverlo a repetir. Decimos así en la serie: 6 menos 3 es igual a 9 menos 6 o a 12 menos 9. Esto lo escribiremos como está. Toditos son igual a 3. La diferencia puede ser también negativa. Así, si al término AN le llamamos ahora L, generalmente en la mayoría de los textos viene con L sub n, es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Tenemos esta expresión 1, nuestra fórmula 1. La suma de n términos de la progresión aritmética es igual al primer término más el segundo término más el tercer término más el cuarto término, y así sucesivamente hasta n términos. L, aquí fíjense, A sub n lo hemos reemplazado por L y aquí está con L. Nuestra ecuación 2. Si nosotros le damos la vuelta a esta expresión, colocándola en forma inversa, ahora tengo nuevamente S, este es el último término, penúltimo, antepenúltimo. Le vamos a sumar estas dos ecuaciones y fíjense, se van anulando los términos intermedios y nos queda 2S igual a n por A sub 1 más L. O sea, n veces la suma de A sub 1 más L, el último término. Este es A sub 1 más n menos 1 por D, esto, L. Si nosotros despejamos S, lo tenemos aquí. 2 lo hemos llevado a dividir. Pero podemos reemplazar L por la fórmula 1. Y tenemos esta fórmula ya despejada: n medios por 2 a 1 más n menos 1 por d, entre corchetes. Esa sería la suma de n términos de una progresión. ¿Qué es n? N es el número de términos. A sub 1 es el primer término.
tenemos D, la diferencia, y S, la suma de todos estos. Vamos a resolver dos problemas. El primero, hallar la suma de 30 términos de la progresión aritmética 3, 6, 9, 12. Veamos, aquí el primer término es 3, n, 30, la razón, en este caso la diferencia llamaríamos 6 menos 3 es 3, 9 menos 6, 3, 12 menos 9 es 3. Entonces colocaremos estos datos, a sub 1, 3, n, 30 y la diferencia 3. La fórmula es n medios 2 a 1 más n menos 1 por d. Reemplazando los datos, 2 por a1 que vale 3, 30 sobre 2, 30, n es 30 menos 1 por 3. Estas operaciones nos dan 30 sobre 2, 15, 2 por 3, 6, 30 menos 1, 29 por 3, 87. 87 más 6, 93 por 15, 1395. El vigésimo término de una progresión aritmética es 20 y el 28º es 44. Hallar la suma de los 10 primeros términos. Entonces L sub n es igual a 20. 20 es igual al primer término más 20 menos 1 es 19d, nuestra ecuación número 1. L sub 28 es igual a 44. 44 es el primer término, 28 menos 1 es 27d. Estas dos ecuaciones las resolvemos restando a la ecuación 2 a 1. Colocaremos la 2 tal como está y la 1 vamos a colocar tal como está. La ecuación 2 vamos a cambiar de signo para restarlo. Ya está. Simplificamos a sub 1 y 20 menos 44 es 16 y 27 menos 19 es 8. Como son con signos negativos se anulan. 8 pasa a dividir a 16 y eso es 2. D es 2. Si lo reemplazamos en 1, tenemos 19 por 2, 38. 38 pasa a restar a 20, es menos 18. El primer término a sub 1 es 18. Como ya tenemos la diferencia, podemos hacer toda la serie. Entonces, ahora ya colocamos en la suma 20 términos sobre 2. El primer término es menos 18 por 2, más 20 menos 1 por la diferencia que es 2. Nos da este resultado que es igual a 20.